Saludo muy especial, muy buenas noches a todas las personas que están en contacto con este Facebook Live. Mis agradecimientos y esperamos despertar el máximo interés en este tema que vamos a trabajar, a conversar, a dialogar y seguramente también a debatir en la noche de hoy, como lo hemos hecho en otras oportunidades. El tema de hoy tiene que ver con los animales en el contrato social y ambiental de Bogotá, que quedó establecido por sanción de la alcaldesa mayor de Bogotá como el Plan Distrital de Desarrollo en el Acuerdo 761 del año 2020. Este panel lo realizaremos con dos amigos, muy queridos por mí, por supuesto, dos profesionales que tienen muy claro el tema de la protección y de los derechos de los animales. Ellos son, por supuesto, la doctora eh, activista de los derechos humanos, de los derechos de los animales, de la naturaleza y de la vida. Ella es nuestra honorable concejal, Andrea Padilla, quien es PhD en Derecho de la Universidad de los Andes, magíster en Criminología de la Universidad Católica de Lovaina, magíster en Pensar y Gobernar las Sociedades Complejas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y por supuesto, para mí, además de esos títulos tan importantes y esa hoja de vida maravillosa, para mí una excelente compañera, amiga y hoy concejal de Bogotá. También vamos a conversar con el doctor Javier Vaquero Riveros, que es también abogado de la Universidad Externado de Colombia, máster en Derecho Animal y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona. No entiendo por qué no se encontraron por allá en esas épocas de estudiantes y se encuentran ahora a través de un Facebook Live. Bueno, también es magíster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad de la Universidad de Alicante y candidato a PhD en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Y también, como lo dije ahora, para mí un hombre muy importante, muy valioso, principal y por sobre todo, porque hace parte de mi equipo de la unidad de apoyo normativo y es uno de mis buenos asesores junto a todo ese buen equipo de trabajo que me ayuda diaria y cotidianamente. Voy a hacer una pequeñita introducción antes de ofrecer el uso de la palabra a los panelistas que junto conmigo vamos a desarrollar una, una buena sesión distinta a las del Consejo, seguramente más amena, más agradable, más tranquila y sin tantas preocupaciones como las que tuvimos, pero muy bien desatadas por esa excelente conducción en la dirección del Plan Distrital de Desarrollo, en la comisión del plan por nuestra excelente conductora y presidenta, la doctora Andrea Padilla. Años atrás, poco o muy poco se hablaba de los animales en el marco de los derechos. Seguramente avanzamos en unos años en el derecho ambiental, en la defensa del ambiente y seguramente también de los árboles y de las plantas, de lo verde. Siempre era como la manifestación pública que se hacía desde el colegio, desde la universidad y de equipos de ciudades, principalmente de capitales de Europa, y luego llegó por acá a América Latina la idea de la defensa del ambiente y de la naturaleza. Hoy hablamos también, para fortuna mía y fortuna de nosotros, yo soy igual, tengo algo que ver con la formación de mis colegas, porque soy licenciado en biología y tengo una especialización en educación ambiental. Entonces ahí la comprensión va a ser muy fácil entre nosotros y seguramente por la facilidad de dialogar con nuestra audiencia va a quedar muy bien comprendida el tema del día de hoy. Estaba diciendo que hoy hablamos de los derechos de la naturaleza con sus integrantes, todos los seres vivos sintientes, los humanos, la fauna, los animales, la flora, las plantas. Y en ese marco y con importante discusión durante un buen tiempo en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, por largas horas, incluso incluidas
las horas de la noche, trabajamos para concluir con la aprobación del plan de desarrollo el día 31 de mayo, un domingo, a las 11:45 de la noche. Y se estableció lo que hoy se conoce, después de la sanción de Claudia López, la alcaldesa, como el contrato social y ambiental del siglo XXI, para el siglo XXI. Y en el plan distrital de desarrollo no podía faltar el tema de los animales, o no podía, mejor, estar ausente el tema de los animales por diversas razones. El gobierno trajo también el tema y el Consejo lo mejoró. El Consejo Territorial de Planeación también hizo unas justas y válidas observaciones, pero principalmente, yo tengo que hoy decirlo con respeto y con mucha alegría, pero principalmente el conocimiento y la convicción de la concejala Andrea Padilla, a quien la mayoría de los concejales la acompañamos en su lucha, que ahora será nuestra lucha también, por supuesto, fue la que ayudó a colocar unos fuertes mojones en ese plan de desarrollo en defensa y en la protección de los animales, no solamente de Bogotá, sino por supuesto que va a haber una réplica en todo el territorio nacional. Voy ahora a señalar algo relacionado con nuestro tema de hoy en el marco del Plan Distrital de Desarrollo. Quedaron unos recursos según la presentación del Plan Distrital de Desarrollo por el sector ambiente. Y yo tengo que decirlo que me alegró inmensamente, y esto repito, por una acción muy convencida de la doctora Andrea, el presupuesto para la Secretaría Distrital de Ambiente, que estaba en el gobierno anterior en 726.000 millones para 4 años, pasó a 828.000 con un incremento del 14%. Otras entidades que tienen que ver también con el ambiente y con la naturaleza también sufrieron incrementos positivos, como el Jardín Botánico, el Instituto Distrital de Bienestar Animal también tuvo un incremento del 18%. Estos son datos para que la ciudadanía los vaya asumiendo y sepa qué es lo que nosotros tenemos que hacer para irle haciendo seguimiento a esas metas que quedaron establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo. Algunas generalidades en el acuerdo 761 del año 2020. Ahí en la siguiente diapositiva vamos a ver dónde está contenido el tema animal en nuestro Plan Distrital de Desarrollo. Seguramente se me pueden quedar algunos temas, algunos puntos, pero para eso está la doctora Andrea, quien me podrá corregir y ayudar en que no queden en el olvido algunos temas que quedaron en el Plan Distrital de Desarrollo. Solamente los voy a mencionar para entrar ya en esta conversación. En el artículo 14, en las metas sectoriales, se consolidaron 15 metas sectoriales relacionadas con la protección animal. Seguramente de las 550 metas sectoriales que contiene nuestro Plan Distrital de Desarrollo, puede verse o puede aparecer como unas metas desde el punto de vista de los números muy insignificantes, muy pequeñas. Pero yo quiero decir como experimentado que soy como concejal de Bogotá y ya llevo 4 años discutiendo planes distritales de desarrollo, que en el pasado, doctor Andrea y doctor Javier, estaba prácticamente ausente este plan en el Plan Distrital de Desarrollo, a pesar de que en el año 2017, si no estoy mal, se creó el Instituto Distrital de Bienestar y de la Protección Animal, que es un buen trabajo, pero indudablemente hay que seguirlo mirando, vigilando, controlando, para que se vuelva el instituto que definitivamente queremos en Bogotá para la protección y defensa y el cuidado de los animales. Entonces, estaba diciendo que ahí en ese artículo 14, donde están el anexo 1, donde están todas las metas, las 550, allí quedaron establecidas 15 metas, seguramente se me pasó alguna,
o muchas o pocas, ojalá sean más las que hayan quedado allí, pero me puse en el detalle a mirarlas y encontramos solamente esas 15. Lo mismo sucede, doctora Andrea, en el artículo 15, en materia de definición de programas. Se consolidaron 4 programas relacionados con la protección animal. Uno, que tiene que ver no solamente con los animales, sino con todos los humanos y la flora bogotana, que está en el marco del sistema distrital de cuidado. Muy importante ese tema, que el sistema distrital de cuidado mande un mensaje también para la protección de nuestros animales en la ciudad de Bogotá. También el tema que tiene que ver con la transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica. Bogotá, región productiva y competitiva, ahí también hay señales de la defensa de los animales, y Bogotá, protectora de los animales. En el artículo 113 hay un escenario de coordinación para la protección animal que yo creo que la compañera, bueno, a veces pienso que estoy con mis maestros y mis maestras y estoy por ahí en la lucha sindical, pero yo sé que ella también es mi compañera de lucha en el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Esta coordinación para la protección animal, de pronto la doctora Andrea nos la va a desarrollar mucho más, porque es una protección, una coordinación, la verdad para mí, muy importante. Y que tenemos que hacerle un seguimiento como en el fútbol, una marca hombre a hombre, para que eso se cumpla, para que los animales que pueden ser protegidos en las localidades con esa red de protectores animales, pues se implemente y se desarrolle, para que haya acciones de vigilancia y control, incluso para el maltrato animal. Eso se vuelve muy importante porque en el territorio van a haber esos equipos. Y en el artículo 117 se establece una función nueva para el Instituto de Bienestar, de Protección y Bienestar Animal, que tiene que ver con la inspección y vigilancia sobre los establecimientos que deben o que desarrollan actividades con o para los animales, para que garanticen el bienestar y la protección adecuada, excepto de animales silvestres, porque ellos no tienen por qué estar en ningún lugar de la ciudad de Bogotá. Bueno, seguramente me estaba demorando un poquito, pero la verdad este tema también me apasiona, y por supuesto ahora en el acuerdo establecido con Andrea y con Javier, yo les ofrezco el uso de la palabra primero, por supuesto, a nuestra invitada especialísima a este Facebook Live, a la doctora Andrea, para que en un tiempo de 10 minutos, o como usted nos dice muy amablemente cuando nos dirige nuestras sesiones, si requiere unos segunditos más, con mucho gusto, para que haga una abrevoca, si yo lo puedo llamar así, de cómo se siente usted, cómo se debe sentir la ciudad, cómo se deben sentir los animales en el marco del Plan Distrital de Desarrollo. Muchas gracias, Andrea, y bienvenida. Haga usted uso de la palabra. Pues, profesor Celio, colega, de verdad que para mí es muy, muy grato estar aquí con usted. Yo también guardo por usted un profundo cariño y una tremenda admiración. Yo tengo que contar aquí entre paréntesis, le voy a contar una anécdota. Es que cuando yo trabajaba con un colega suyo del Polo, que yo era asesora, y me tocaba ir a hablar con los concejales para buscar firmas o lo que fuera, siempre que me tocaba hablar con usted era muy grato, porque usted era una persona siempre con una calidez y una amabilidad que no siempre se encontraba en el consejo. Entonces, dicho esto, profe Celio, gracias por invitarme. Y yo sí me siento muy contenta con este plan de desarrollo. Le cuento que lo sufrí, porque cuando llegó la primera versión del plan, tuve que sacar pues una información, moverla en medios de comunicación, porque llegó una versión muy apocada de los animales en el plan de desarrollo. Entonces tuve que evidenciar que realmente no había un aumento significativo de presupuesto, que se estaban bajando metas y que eso de pacto social y ambiental para el siglo XXI era un poco carreta. Porque si bien es cierto que en este plan de desarrollo, digamos en esa versión inicial,
se le apuntaba como a cerrar brechas históricas con grupos humanos históricamente discriminados. Lo que fue en su primera versión, en su segunda versión y en su versión final, digamos, se mantuvo y ha sido muy valioso, pues no estaba ocurriendo así con los animales. Entonces me parecía que eso del nuevo contrato social seguía siendo pues un contrato social liberal, hecho entre iguales, hecho entre humanos, y los animales seguían siendo, digamos, la migaja, lo poquito, recibiendo como históricamente ha sido la chichigua. Entonces, pues esa primera versión era muy, muy lamentable, sobre todo porque la alcaldesa había firmado un pacto y yo siempre he sentido en ella un compromiso muy genuino, lo mismo que en la secretaria de Ambiente, la doctora Carolina Urrutia. Entonces me parecía que se estaba castigando en demasía a los animales en ese proceso, obviamente, de, digamos, tomar dinero de los distintos sectores por el tema de la pandemia. Pero en la última versión, yo sí siento que realmente hubo una recuperación importante. De hecho, profe Celio, en esas cifras que están ahí, del aumento que usted pone que hubo del 18% para el Instituto de Protección Animal, en realidad es mucho mayor, porque la administración anterior fueron 81.000 algo, la cifra que usted tiene es correcta, pero ahora para el instituto quedaron 116.000 millones. Entonces, fue en realidad un aumento de más del 35%. Y si sumamos lo que quedó también para Secretaría de Ambiente para el tema de fauna silvestre, eso en total suma como 147.000 millones de pesos, lo que quiere decir que el aumento fue de más o menos para los animales del 80%. Y es un aumento muy importante porque viene amarrado, como bien usted lo señalaba, concejal Celio, a unas metas, a unos programas, a unos artículos muy importantes. Entonces, efectivamente, hay 15 metas que son muy, además de importantes y oportunas, son innovadoras. Hay 2 artículos que son, digamos, van a permitir realmente avanzar de una manera muy importante. Uno, el que tiene que ver con funciones de inspección y vigilancia en la materialización de la misionalidad del instituto, porque ese instituto cuando se creó, pues estuvo muy bien y fue fantástico. Yo creo que fue una buena apuesta de la administración anterior, salvando la mala gerencia. Pero el instituto estaba muy maniatado o ha estado porque no tiene esas funciones de inspección y vigilancia. Entonces, hoy el instituto pues no podía entrar a un establecimiento, a un local veterinario porque no tiene esas competencias. Entonces, estas funciones de IBC realmente le dan dientes al instituto y ni qué decir de esas funciones o de ese artículo de coordinación para la protección animal. Esa es una de mis grandes peleas, de mis grandes luchas, porque las he vivido en territorio. Yo soy una proteccionista de botas. Yo empecé en esto con las botas puestas, rescatando animales, sacando animales de las alcantarillas, bajándolos de los puentes, y lo sigo haciendo todavía. Entonces, conozco el territorio y conozco los problemas de los animales en la ciudad. Y hoy un pecado es que todo está centralizado en el instituto. Entonces se espera que el instituto sea el gran solucionador de problemas en toda la ciudad. Y la gran pregunta aquí es: ¿dónde quedan las alcaldías locales? ¿Dónde quedan las localidades con los fondos de desarrollo local? ¿Y dónde queda ese capital humano extraordinario, profe Celio, que son las proteccionistas, que son esas mujeres en su gran mayoría, que rescatan, que tienen un saber hacer, que tienen un saber empírico, que han ellas mismas, digamos, generado toda una praxis de una manera muy orgánica en la labor del rescate animal y que han sido históricamente desconocidas, anuladas en el trabajo del distrito? Entonces, esta coordinación para la protección animal lo que nos va a permitir es que cada localidad genere su proyecto de protección animal, un proyecto que permita atender las urgencias del día a día, los atropellamientos, los accidentes, el maltrato, el abandono, las esterilizaciones, de la mano de esas redes de proteccionistas. Aquí le retorno a usted el compañero, esa palabra bella, porque sé que nos encontramos en ese sentimiento, que es el sentimiento de la participación, de reconocer el trabajo ciudadano,
de reconocer el quehacer de las comunidades, y eso es lo que va a permitir este artículo si se materializa. Y pues por supuesto, profe Celio, esas metas que ya hablaremos de cada una de ellas, si es la idea, pero hay unas muy interesantes, por ejemplo, que se pueda la creación de unos puntos de información en la red CADE. Eso va a permitir descentralizar la información a los ciudadanos, acercarle la institucionalidad a los ciudadanos a través de 7 puntos de la red CADE. Por ejemplo, que se estimule, que se fomente el consumo de alimentos de origen vegetal en ese marco de la lucha contra la crisis climática, el aumento de las metas de esterilización, el aumento en la atención de animales a través de los programas de atención integral a la fauna doméstica, y unas metas muy, muy grandes, muy ambiciosas, que son, por ejemplo, entrar a operar el centro de recepción, atención, valoración, rehabilitación de fauna doméstica. Yo no sé si alguna vez usted fue, profe Celio, al centro de fauna silvestre que quedaba en Engativá. Sí, señora. Salía uno con el corazón chamuscado porque eran unos espacios apretados, oscuros, con unas, ¿cómo se llama esto? Las lonas estas que se ponen en construcción, las polisombras. Polisombras. Y realmente, pues, los animales ahí no tenían ningún proceso de rehabilitación. Ahorita lo que se le va a entregar al distrito es un equipamiento que sin duda es uno de los más avanzados de América Latina. Lo invito a que vayamos. Es un espacio maravilloso y eso está dentro del recurso de la Secretaría de Ambiente. Y el otro equipamiento es el Centro para Animales de Fauna Doméstica, que también va a operar en el Parque La Florida, que queda por la salida del 80. También es un espacio extraordinario que tiene 2 fases. Entonces logramos, por ejemplo, en esta pelea que nos dimos, que no solamente quedara como meta dotar y poner en marcha la primera fase, que va a permitir albergar más de 800 gatos y perros en unas instalaciones muy bellas y dignas, porque lo que tiene hoy la unidad de cuidado animal Antiguo Zoonosis es un espacio muy triste, sino que logramos que quedaran también 5.000 millones de pesos para empezar la construcción de la segunda fase, que es para los animales domésticos de las otras especies, que son todos esos animales que están en la ruralidad y que hoy en están, pues realmente no tienen un espacio de acogida, pero yo dejo ahí porque, o si no, no me callo, es cierto que hablo como una luna. Bueno, yo creo ahorita en otro momentico puede continuar, agregar lo que Andrea crea pertinente y oportuno para dejarle el máximo de información a a las personas que nos están observando. Bueno, ahora pasamos entonces a escuchar a Javier, también en qué apreciación le generó esa discusión del Plan Distrital de Desarrollo y, por supuesto, el contenido de la política animal en este plan, en el marco de su conocimiento, de su información y también en la contribución, al menos desde nuestro equipo, para ayudar a que este plan haya salido con un contenido muy abundante en favor de los animales de la ciudad de Bogotá. Javier. Bueno, profe Celio, muchísimas gracias. Primero que todo, buenas noches. Muchísimas gracias por poner el tema sobre la mesa, porque realmente la ciudad lo pide, ¿no? La ciudad pide que hablemos de estos temas, la ciudad quiere conocer y es necesarísimo. Aprovecho para saludar a la concejala Andrea. Siempre es un placer saludar desde ya por estos medios virtuales. Bueno, yo creo que ustedes han hecho una radiografía muy acertada de lo que quedó en el plan de desarrollo. ¿Sí? No quiero entrar a repetir algunas cosas. Hay unas metas espectaculares, como lo comentaba la concejala Andrea. Hay otras que a mí me parece fundamentales, como el tema de el 100% en la estrategia de educación y de protección. Nosotros necesitamos que en los colegios se enseñe desde la primera infancia qué es la protección de los animales, y eso que ya esta generación que viene lo sabe, es muy distinta, y se ve con el tema de los toros, pero que quede en el plan de desarrollo es maravilloso. El fortalecimiento del escuadrón anticrueldad, por ejemplo, también es absolutamente necesario. Nosotros desde la oficina
hicimos varias propuestas incluso para que el IPIOA no solo se articulara con el NUCE, con la línea 123, sino que pudiéramos crear una línea única respuesta para los temas de maltrato animal. La denominamos LUPA, si no mal no recuerdo, Línea Única de Protección Animal. No quedó específicamente, pero quedó a través del fortalecimiento del Escuadrón Anticrueldad, que es el que está en la calle. Entonces, creo que podríamos entrar a desagregarla cada una, pero hay metas que son espectaculares. Yo quisiera hacer un comentario relacionado con el marco jurídico que hay en Bogotá y en Colombia y por qué estas metas y esta definición de estrategias en el plan de desarrollo es tan importante. Mire, yo le quiero contar, concejal, que nosotros tenemos en Colombia un ordenamiento jurídico relacionado con la protección animal que puede ser envidiable para muchos estados, realmente lo es, pero que aún así es insuficiente. Y uno de los grandes ejemplos de esto es que nosotros tenemos muchas normas, pero son normas que en muchos casos en sí mismas, en su espíritu, se contradicen. Y le voy a poner un ejemplo. No vamos a entrar digamos, en discusiones muy teóricas, pero el daño, únicamente la figura jurídica del daño, es una figura que en responsabilidad civil, en responsabilidad estatal, en responsabilidad ambiental, tiene un principio claro y es que quien genera un daño pues tiene la obligación de repararlo, ¿sí? Y debería ser así también para el caso de los animales. Pero lastimosamente el marco jurídico que tenemos nosotros en muchos casos cuando se refiere al daño que se le genera a los animales, no es así, es todo lo contrario. Nosotros en Colombia tenemos un marco jurídico envidiable, como lo decía, para muchos estados, pero en el que se ha normalizado la institucionalización de generar daños, es decir, que las mismas normas permiten y legitiman que se causen daños a los animales, y por eso es que las normas, las estrategias del plan de desarrollo son tan importantes, porque nosotros necesitamos empezar a equilibrar la balanza del otro lado. Entonces le voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, la ley 84 del 89, que es el antiguo clásico Estatuto de Protección Animal, y la ley 1774 del 2016, que es la que, bueno, tiene este axioma maravilloso de que los animales son seres sintientes y tendrán protección especial contra los malos tratos generados por los seres humanos, pero que realmente es un poco teórico y en la práctica pierde mucha fuerza por esto que le estoy comentando. Son leyes que tienen un espíritu maravilloso, que es el de la protección específica de los animales, pero que en la letra pequeña y en las excepciones pues está lo peor. Las excepciones, como por ejemplo la tauromaquia, las peleas de gallos, el coleo, las becerradas, son básicamente ejemplos que nos muestran cómo una ley, a través de sus excepciones, permite generar daños a los animales. La ley 906 de 2004, por ejemplo, que estoy seguro que la vamos a tocar más adelante, es el Reglamento Nacional Taurino. Es una ley, haga de cuenta, concejal, es una ley donde existen competencias administrativas para un espectáculo público que realmente hacen los privados. Es algo así como imaginarse ese imposible de una ley que le dijera a un actor cómo tiene que actuar. Es imposible, pero sí le dice a un torero cómo tiene que torear. Y es porque las competencias administrativas, el lobby taurino es tan fuerte que hace que el tema esté regulado por una ley. Es una ley que permite que se le atraviese una espada a un animal vivo por la médula espinal, es decir, legitima la causación de un daño que es anacrónico y que pues evidentemente, por lo menos nosotros estamos absolutamente en contra y ya creo que vamos a hablar más adelante sobre eso. O un ejemplo más, la ley 13 de 1990 que permite la pesca deportiva, el Estatuto Nacional de Pesca. Esto, palabras así sencillas, es algo así como matar por deporte, ¿no? Pesca deportiva es básicamente eso. Entonces, la importancia de que el distrito en la hoja de ruta de estos 4 años haya implementado estas metas tan importantes y que le haya dado recursos y le haya dado indicadores específicos de cumplimiento, pues es precisamente esa, es que los entes territoriales puedan empezar a equilibrar la balanza del otro lado, estableciendo acciones concretas que nos permitan proteger a los animales en el territorio y empezar a borrar esa terrible figura de la legitimación estatal del daño que no tiene por qué darse en relación con los animales, y que de esta manera que el Consejo de Bogotá y el distrito, con la sanción pues, del plan de desarrollo, pueda entrar a generar un poco, a desenredar esta contradicción tan absurda que tiene el ordenamiento jurídico colombiano en relación con los animales. Entonces, hacia allá apuntaba lo que les estaba diciendo. ¿Por qué es importante que se establezca el 100%
en los colegios públicos la estrategia de educación animal? Pues para equilibrar la balanza, precisamente con acciones concretas, las esterilizaciones de las que hablaba la doctora Andrea. Entonces, yo creo que este plan de desarrollo es un ejemplo para los demás entes territoriales, para que precisamente vayan tomando acciones que nos permitan superar ese estado tan lamentable de contradicción jurídica que permite la causación de daños a los animales en vez de la reparación de los daños que comúnmente les cometemos. Bueno, muchas gracias, Javier. Creo que muy interesante las dos intervenciones de tanto de Andrea como de Javier. Hay un tema que sí me parece en lo práctico, que Andrea, además de si tiene otros elementos adicionales que le hayan quedado pendientes de su primera intervención, pues lo puede hacer inmediatamente. Pero me llama la atención en lo que quedó contemplado en el artículo 113 en materia de coordinación para la protección animal. Yo creo que ahí está un horizonte muy fuerte para la defensa de los animales. Definitivamente, la implementación de ese artículo, no por abandonar los demás, es de urgencia, porque el maltrato animal se hace mañana, tarde y noche, todos los días por distintos actores en la ciudad de Bogotá. Por supuesto que hay unos dolientes, pero no hay ante quién manifestar ese dolor que se siente en el marco del castigo infame que se le aplica a una buena cantidad de animales en una ciudad capital de más de 7.4 millones de habitantes, que como pasa con todas las agresiones y con la violación a los niños, a las mujeres, etcétera, pues todavía en el común de la gente no está ese mensaje claro que le tenemos que dejar de la denuncia, ¿cierto? Yo creo que lo que dice Javier, si podemos establecer, doctora Andrea, también un acuerdo para establecer una línea directa de comunicación para la denuncia, ¿sí?, de las afectaciones, de las agresiones, de la violencia y de la desatención y del descuido a los animales en la ciudad de Bogotá. Vamos a tener que hacerlo también desde un acuerdo de ciudad, ¿sí?, similar a la línea 123 o a la línea púrpura, a la línea 155, y entonces, ¿por qué no hacerlo con una línea para estos seres también vivos de la ciudad capital? Y yo estoy convencido, Andrea, que buena parte del resultado y del contenido en el Plan Distrital de Desarrollo va a ser replicado en el país. Yo soy un convencido de eso. Aquí en Bogotá siempre quedan pequeñas o grandes marcas, y luego uno se encuentra con los amigos de la política o del corazón o de la familia y dicen, mire, aquí hay un acuerdo muy similar al que ustedes tienen, y uno empieza a detallarlo y resulta que es similar a lo que se construyó. Y yo creo que usted va a tener ahí un papel supremamente importante, y si nosotros podemos contribuir en eso, pues cuente con nosotros. Ese tema del artículo 113, profundizarlo un poco más, pero principalmente en lo relacionado que tiene que ver, Andrea, con esa reacción de la policía urgente ante el maltrato animal. ¿Cómo es que eso se puede ejecutar cuando desafortunadamente ayer o antier vimos un acto desgraciado, ¿sí?, muy desafortunado, de una crueldad enorme de un integrante de las fuerzas militares? Porque para algunos asuntos pues hay desconfianzas, ¿cierto? Sí. Pero indudablemente la policía tiene que cumplir una función también de cuidado y de protección, que, como lo decimos para los otros asuntos en materia de la defensa de los derechos humanos, yo creo, Andrea, que vamos a tener que también caminar hacia una formación, así como tiene que dársela en derechos humanos, de convivencia y de buenas relaciones a los integrantes de la policía. En este tema de la protección animal también tenemos que profundizar. ¿Usted qué opina sobre eso? Sí, yo estoy muy de acuerdo. A mí ese tema de la reacción policiva frente al maltrato animal me trasnocha, porque nosotros creímos que con la ley 1774 del 2016 se solucionó.
Y aquí a mucha gente le encanta que le hablen de cárcel. Entonces resulta que esa ley 1774 dice que 3 años de máximos de prisión, pero resulta que 3 años, pues eso es un delito excarcelable. Entonces aquí no vamos a ver nunca a una persona presa, a menos pues que haya antecedentes o se sumen, digamos, otros delitos, no sé, ya de ahí Javier pues podrá seguramente ampliar mucho más sobre esto, pero aquí el tema tiene una gran dificultad, profesor Celio, por lo siguiente, es que esa ley 1774 tiene 2 componentes. Tiene un componente penal, que es lo que atiende la Fiscalía a través de ese grupo GELMA que se creó, que es el Grupo Especial de Lucha contra el Maltrato Animal, que es el que ya abrió, por ejemplo, en este caso de la perrita que fue asesinada por ese soldado, ya abrió la noticia criminal. Pero lo que más ocurre en Bogotá y en las ciudades son contravenciones. Y esas contravenciones son de carácter policivo. Los que están llamados a atender esas contravenciones son los inspectores de policía. Pero esos inspectores de policía atienden absolutamente todo lo que pasa en las localidades. Entonces, la riña, el bar que abrió a una hora que no tenía que abrir, la valla que está puesta donde no tiene que estar, el conflicto entre los vecinos, todo lo atiende el inspector de policía. Entonces, para los inspectores de policía, el tema del maltrato animal es uno más y es de los de menor importancia. No para todos, pero sí para una buena cantidad de inspectores. Entonces, tenemos ahí un cuello de botella porque los inspectores no tienen la formación, no tienen el interés o no tienen el tiempo. Y el Instituto de Protección Animal dice que eso es de los inspectores de policía porque lo que ellos hacen es un acompañamiento técnico. Entonces, al final, muchos casos quedan pues a la deriva porque no tienen un queriente, no tienen quien se haga cargo, porque son muchos los casos, entonces no dan abasto, por eso tan importante lo que decía Javier del tema del fortalecimiento del escuadrón, o porque la ley no permite que el policía entre en domicilio privado. Entonces, hoy es terriblemente frustrante porque llega la policía con el Instituto de Protección Animal y tienen que tocar la puerta del señor, de la señora para que abra. Y si no abre la puerta, si no permite ver al perrito o al gatico u otro animal, pues no se puede hacer más. Es terriblemente frustrante, es muy angustioso. Entonces, por eso lamentablemente vemos casos de personas que pasan y hacen pues justicia a mano propia, que no debería ser. Pero, digamos, yo alcanzo a comprender ese sentimiento de frustración ciudadana. Entonces tenemos una gran dificultad, digamos, en ese manejo policivo institucional para la atención de esos casos de maltrato. Sin embargo, este artículo de coordinación para la protección animal, y me hace muy feliz que usted le vea la importancia, efectivamente, ahí, en ese artículo, en su buena implementación, hay un enorme potencial, porque lo que va a permitir ese artículo, si se implementa bien, es que cada localidad sea muy eficiente y muy autónoma, obviamente bajo unas directrices. Entonces vamos a poder solucionar problemas tan absurdos como que si hay un gato atropellado en, no sé, en San Cristóbal, y el carro del Instituto de Protección Animal está en el Codito, pues no tenemos que esperar a que atraviese la ciudad y en el camino atienda 5 casos más, sino que la señora María, que vive en San Cristóbal y que vio al gato atropellado, pues va a poder llamar a la línea que genera la localidad o en un convenio con una veterinaria y decir, señores, aquí en la calle tal, con carrera tal, hay un gato que está atropellado, vamos por él. Entonces se van a empezar a descentralizar esas atenciones de urgencias que son el día a día. La idea es que a través de esta coordinación para la protección animal básicamente se haga lo siguiente. Se atiendan urgencias veterinarias, se hagan brigadas médicas, se esterilice. Hoy tenemos un problema, profe Celio, de calado mayor, que es un poco del día a día de las personas que estamos metidas en esto. Entonces uno se encuentra a una perrita que está en celo. Resulta que una perra en celo no se puede esterilizar porque sería de alto riesgo. Entonces la señora María, que la recogió
y que tiene la angustia de que esa perra en celo tiene detrás 20 perros y va a quedar preñada. Entonces tiene un enorme dilema, porque o la suelta, porque no tiene dónde ponerla, o la suelta sabiendo que va a quedar preñada, o se la lleva a su casa y la mete entre un baño, lo que no es confortable y no es bueno para nadie, o hace colecta para pagarle una guardería, lo que es costoso. Pero si tenemos esa veterinaria que ha contratado a través de un proceso de licitación la alcaldía local con fondos de desarrollo local, pues esa perrita va a poder ser salvaguardada por la veterinaria y va a poder ser esterilizada tan pronto le pase el celo. Hoy, ¿qué pasa? Que las jornadas de esterilización del distrito pueden tardarse hasta un mes en llegar. Entonces es una angustia, porque esa perra, esa gata que está en celo, tenemos que ver dónde la metemos un mes hasta que venga la esterilización del distrito. O a veces logramos que un habitante de calle acceda a esterilizar a la perra, a la gata, o al perro, al gato, para hablar también de castración, porque el control de población también se hace con los machos, tanto en humanos como en no humanos, debe ser así. Entonces, logramos convencer al habitante de calle, pero con los habitantes de calle, quienes hemos trabajado con habitantes de calle, sabemos que eso es en caliente. El señor dice sí y eso toca llevar inmediatamente a castrar, a esterilizar. Imagínese usted diciéndole a un habitante de calle, ay, bueno, muchas gracias, pero vuelva dentro de un mes, que es la jornada de esterilización del distrito. Entonces, con este programa descentralizado vamos a poder atender esos temas en caliente. Y todo esto a través de ese gran valor ciudadano que son las redes locales de proteccionistas, que son esas mujeres maravillosas que convirtieron sus casas humildes pero repletas de amor, que las adecuaron para recibir gatos, perros rescatados y que no tienen hoy ningún tipo de reconocimiento del distrito, que todo lo hacen con recursos propios. Muchas de ellas venden sopas, hacen empanadas, cosen, tienen servicio de sastrería en sus casas y con eso sostienen a la familia y sostienen a sus animales rescatados. En todo este tema de la pandemia, profe Celio, nosotros nos inventamos una cosa que se llama la ruta animal y estamos llevando comida a todos los rincones de la ciudad. Y nos hemos encontrado unas historias que uno no sabe si sentirse muy complacido por esa benevolencia y por esa empatía y esa capacidad extraordinaria del ser humano de amar, o sentirse muy dolido y muy rabioso con el Estado por ser tan mezquino, tan miserable y por haber abandonado tanto a la gente y a los animales. Hogares de mujeres con 40, 50 animales que realmente sobreviven de vainas. Entonces la idea es que toda esta coordinación se haga en común acuerdo con esas redes locales de proteccionistas para que ellas puedan ser aliadas de la protección animal en sus localidades, barrios, UPZs, recibiendo no dinero, no pagos, sino bonos para alimentación, la desparasitación de los animales, una jornada de adopción, cosas de ese calado. Muy bien. Esto también se enmarca dentro de lo que quedó establecido como uno de los grandes programas del Plan Distrital de Desarrollo, que tiene que ver con el sistema distrital de cuidado. Porque algunos han pensado que el sistema distrital de cuidado no incluye a los animales. Pues no, los va a incluir. Y vamos a estar muy atentos para que esa política también sea extensiva hacia estos seres tan maravillosos. Javier, dos cositas, también hay en los mismos 3 minuticos de la doctora Andrea. ¿Qué otras acciones, digamos, de vigilancia y de control se pueden realizar en la ciudad de Bogotá en el marco también del artículo 13 o en el marco de otras normas de carácter constitucional y legal? Y también un poco relacióneme ese tema, si es posible, con lo que no se debe hacer en una ciudad capital o en ninguna ciudad, o pueblo, por chico que sea, que tiene el tráfico ilegal de fauna silvestre. Yo quiero que usted nos deje una mirada hoy muy precisa sobre esos temas, pues para que quienes lo vienen haciendo se vayan desacostumbrando definitivamente en que eso no puede volverse a realizar en una ciudad como la nuestra.
Bueno, sí, señor. Pues en relación con lo primero, realmente hay muy poco que agregar a lo que decía la concejala Andrea. Creo que tiene el panorama absolutamente claro. Realmente la importancia de ese artículo 113 es un poco desahogar ese cuello de botella y en Bogotá, bueno, lastimosamente para unas cosas y afortunadamente para otras, el decreto ley 1421 de 1993, que es nuestro estatuto orgánico del distrito, pues tiene una serie de competencias en las localidades que son muy claras, pero en muchos casos los grandes sacrificados son precisamente los alcaldes locales y los inspectores de policía. Esos son funcionarios que tienen 40 o 50 competencias. Es una cosa impresionante todo lo que tienen que hacer. Entonces la posibilidad de descentralizar, pero con el acompañamiento del Instituto Distrital de Protección Animal y de la policía, esta función específica en la localidad, con las protectoras a las que hace referencia la concejala Andrea, pues es muy importante, precisamente para poder cumplir en el territorio esa función que normalmente se le achaca al alcalde local o se le achaca al inspector porque no la cumple. Yo, si mal no estoy, no tengo el número exacto de cuántos inspectores de policía en Bogotá están dedicados específicamente al tema de contravenciones por maltrato animal, pero es necesarísimo, era absolutamente evidente que necesitábamos que el instituto con sus competencias nuevas de IBC, Inspección, Vigilancia y Control, pues pudiera articularse con las competencias de inspección, vigilancia y control que hoy tienen los alcaldes locales. Entonces, por ese lado, creo que la aplicación de ese artículo 113 es fundamental. Y en relación con lo segundo, concejal, el tema de la fauna silvestre es un tema macro, ¿no? Y ahí ya las competencias no son solamente del distrito, que nosotros lo que tenemos que hacer realmente es apoyarnos de una serie de autoridades que son las que nos van a impedir el ingreso de ese tráfico ilegal de especies que vienen de las distintas regiones del país. Entonces, ahí, por ejemplo, es muy importante el tema de la Bogotá región, ¿sí? Y la inspección que tenemos que hacer en relación con la implementación de Bogotá región, porque precisamente nosotros tenemos que hacer una serie de articulaciones con los municipios circunvecinos para que las autoridades policivas, en este caso la Policía Ambiental, como parte de la Policía Nacional, ya no solamente la metropolitana, pues puedan necesariamente impedir este flagelo que realmente lo sufre Bogotá y lo sufren las grandes capitales y, y realmente no tiene hoy una solución. Y mire, le voy a poner un ejemplo. Hay muchos casos en los cuales por el tema del tráfico ilegal de especies silvestres terminan pagando personas que realmente no tienen la intención de hacer un tráfico porque lo que están haciendo es buscando, digamos, de alguna manera sobrellevar una situación económica o cumplir con un saber ancestral. Pasó hace poco cuando se decomisaron una serie de productos hechos a partir de animales como colas cascabel de unos indígenas, si no estoy mal, en San Victorino, en el centro de Bogotá. Pero muchas veces eso está guiado es por mafias, no por el querer malintencionado de la persona perteneciente a una etnia. Entonces es muy importante que haya una articulación con el gobierno nacional y con la Policía Nacional para evitar la entrada de la fauna silvestre, que es un delito a nuestra ciudad. Yo creo que ahí, pues, la Secretaría Distrital de Ambiente, que será la encargada de los temas de fauna silvestre, más que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que tiene que ver con los temas de los animales domésticos, pues va a tener una tarea titánica en la implementación de los complementos de la Bogotá región para articular este tema. Bueno, muy bien. Estamos ya en la parte final, Andrea y Javier. Quiero que le comento, Andrea, principalmente que la audiencia que nos está siguiendo en este Facebook Live es bastante numerosa. Primero eso. Segundo, que los que están conectados en este momento principalmente son sectores y amigos, trabajadores y trabajadoras de la educación, colegas, profesores, maestras, maestros, sus familias en sus hogares, paisanos y otro grupo humano que siempre está muy atento a lo que hace el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Por eso, con esa connotación y con ese entorno de lo que está pasando en esta conectividad,
yo les quiero solicitar a ustedes dos que dejemos cada uno en 1 minuto y medio, porque ya nos estamos acercando al punto final. En 1 minuto y medio, dejemos unos mensajes, el mensaje que ustedes más quisieran dejarle a los que nos están escuchando sobre este tema tan maravilloso, y que quedan muchos otros elementos, ojalá por hablar en otra ocasión. Entonces, Andrea, por favor, en 1 minuto y medio yo le voy a hacer así. Pues, profe Celio, como esa audiencia que nos está acompañando y que es su nicho natural, usted viene de ahí, ese es su nido, es el de los educadores. Pues un mensaje para ellos. A mí me maravilla, realmente me llena de esperanza hablar con niños, hablar con jóvenes. A mí como activista me han invitado a dar charlas a colegios y es de los públicos las audiencias más difíciles. Los niños salen con unas preguntas tremendas, uno a veces no sabe muy bien cómo abordar los temas, pero yo me he encontrado, profe Celio, con unas audiencias de niños, de niñas y de jóvenes y jovencitas tremendamente críticos, muy conocedores y muy exigentes. Entonces, tal vez el mensaje que yo dejaría sin, pues sabiendo que nos están escuchando profesores y que ellos y ellas sí que saben de pedagogía, es que se dispongan a recibir con amor y con grandeza esas nuevas generaciones exigentes, críticas, que están conectadas de manera orgánica con estos temas, con la defensa de los animales, con la defensa de la naturaleza, que son empáticos por naturaleza y que no cercenen, que estén muy atentos a no cercenar jamás esa empatía por sus propios miedos. En una charla que di en el colegio Nueva York, yo iba con mucha cautela hablando del tema de los derechos. Tenía un poquito de temor porque obviamente los niños no pueden tomar decisiones autónomas sobre cómo se alimentan, sobre ciertas prácticas que aún dependen de la decisión de papá y mamá, o de papá y papá y mamá, o de hogares unipersonales. Pero me sorprendió escuchar niños que reivindicaban su decisión de ser vegetarianos, o que hablaban con una mirada crítica de cómo es que Patarroyo experimenta con los micos, o cómo es posible que papá y mamá los lleven a un zoológico. Y yo me imagino que estas son miradas muy confrontadoras para padres y madres que fueron educadas bajo otros estándares, otros criterios y otras visiones de mundo. Pero esos niños, esas niñas que están hoy en los colegios, están conectados permanentemente con la información, están recibiendo todo el tiempo bombardeos y traen otra conexión emocional, espiritual con la vida. Entonces yo creo que el desafío que tienen hoy los maestros y las maestras es enorme. Es enorme no solamente porque el mundo está cambiando, porque se nos está acabando el mundo, porque estamos en una emergencia climática, porque estamos extinguiendo a las especies, porque nosotros mismos nos estamos llevando al borde de la extinción como especie. Somos una especie muy torpe, muy necia, muy tonta, cometemos errores reiteradamente. Y si los profes y las profes no están a la altura de esas generaciones críticas, cuestionadoras, empáticas, compasivas, pues yo creo que va a ser muy difícil que realmente le demos un revolcón a este mundo. Entonces, ese tal vez es mi mensaje, como a estar muy abiertos, receptivos y a recibir con grandeza a esas nuevas generaciones críticas, compasivas, empáticas que nos están pidiendo a los adultos, que nos están exigiendo cambios profundos. Bueno, muchas gracias, Andrea. Javier, también en 1 minutico, si es tan amable. Sí, profe Celio, yo creo que el mensaje que yo daría realmente es enfocado a las personas en las localidades, a la gente, como decía bien Andrea, a la gente de botas y de uñas, que está ahí haciendo trabajo con lo que puede, que recoge los perros debajo de un puente, que intenta hacer estrategias CES. Bueno, para esas personas que muchas veces dicen
es que la ley no nos ayuda o tenemos una ley y no se cumple, las instituciones públicas no nos ayudan, ¿qué hacemos? Yo creo que mi mensaje es a esas personas, confíen de alguna manera, entre comillas, porque es difícil, yo entiendo muchas veces confiar en las instituciones públicas, pero confíen en que las instituciones públicas, por ejemplo, Bogotá está dando pasos agigantados en defensa animal. Y, por ejemplo, desde mi área del conocimiento, que es el derecho animal, desde la academia, nosotros estamos, me incluyo y hablo de otros colegas, dedicados académicamente exclusivamente al derecho animal. Es decir, el mensaje es, el derecho animal, las instituciones que están dedicadas a la protección animal, vamos a hacer un complemento enorme para esa importantísima labor que se hace en el territorio. Entonces, confíen que yo creo que vamos dando pasos agigantados, pero fuertes, en el tema de la protección y sobre todo de los derechos de los animales. Yo quiero agregar a lo dicho por nuestros dos excelentes panelistas en la noche de hoy, que tenemos que tener absolutamente claro, estar convencidos que nosotros hacemos parte de la naturaleza, que no estamos aislados, que la naturaleza es nuestro gran ecosistema y está integrado por esos tres seres maravillosos de la vida: las plantas, los animales y nosotros otros animales que nos llamamos humanos. Eso tiene que quedarnos absolutamente claro. Y entre todos tenemos que protegernos los unos a los otros, y seguro que así vamos a vivir y a convivir muy felices por muchos años más. Yo quiero terminar manifestando, además de mi agradecimiento, Andrea, muchísimas gracias. Queda un tema pendiente, pero el tiempo nos correteó, pero no se perdió, lo utilizamos muy bien, afortunadamente, muy bien. Queda una mínima explicación o habrá otra invitación, nos encontraremos en otros momentos, por supuesto, para que hablemos de ese acuerdo importantísimo también, del cual yo fui coautor gracias a que usted nos lo permitió, el acuerdo de desincentivar las corridas de toros. Dejamos ese abrebocas y habrá un momento para informarlo con mucha propiedad. Y por último, invitarlos para el próximo Facebook Live que vamos a realizar el próximo martes, y vamos a hablar de ese cuento del Ministerio de Educación Nacional de regresar o no a las aulas de clase el 1 de agosto. Tenemos invitados especiales también como los de hoy que manejan esta temática. Vamos a hablar también como maestros con el profesor Abel Rodríguez, va a venir a conversar con nosotros, el exsecretario de Educación, un maestro de toda la vida, a quien yo quiero mucho también, le he aprendido inmensamente, el profesor Henry Sarabia, un pedagogo, un profesor de Cundinamarca, que tiene enormes preocupaciones y elaboraciones teóricas en materia de asuntos educativos y pedagógicos, y vamos a invitar también a un profesor de aula para que nos desmenuce ese diario pasar desde el primer día en que hubo el aislamiento obligatorio y que están esos maestros en Colombia trabajando enormemente por mantener la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes en Colombia. Entonces quedan cordialmente invitados para que nos conectemos el próximo martes a partir de las 8 de la noche. Yo espero que Andrea, allá donde está sentadita, no como invitada, sino observando a los invitados, también tenga la ocasión de escucharnos en ese tema que también me apasiona, porque ustedes saben que yo soy maestro de escuela. Siempre he dicho, lo que más me emociona es que me digan profe, maestro de escuela, mejor que concejal de Bogotá. De eso estoy absolutamente seguro. Entonces nos vemos, Andrea, muchas gracias. De verdad, un abrazo muy fuerte y mis agradecimientos inmensos. Lo mismo, Javier, muchas gracias por su buen trabajo y nos vemos en otra oportunidad. Para todos y para todas, una excelente noche y sigámonos cuidando. Sigámonos cuidando. No le creamos al consumismo, no le creamos tanto al consumismo. Sigámonos cuidando.
Muchas gracias y muy buena noche. Chao, Gracias, chao. Celio, a usted un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, Javier.